Bien, la siguiente oración es muy sencilla. Como veis es muy cortita. Es constituerunt frumentum comparare. Primero localizamos los verbos. Y como veis es el verbo principal constituerunt y el infinitivo comparare. Bien. Aquí tenemos que es una tercera persona de plural. Por lo tanto, el sujeto será ellos. Vamos a ponerlo así en español, ellos. Es un verbo transitivo, necesita de un complemento directo. Vamos a poner aquí lo que ponemos siempre, doble naturaleza del infinitivo, que es como verbo y como sustantivo. Como sustantivo es el complemento directo de constituerunt. Y como verbo, pues es transitivo y le hace falta un complemento directo, que en este caso es frumentum. Complemento directo de comparare. Es un acusativo de singular. La traducción, muy sencilla. Decidieron preparar el trigo. Como veis, muy sencillo. Volvemos a repasar. Constitueron está en tercera persona de plural, por lo tanto sobreentendemos que el sujeto es ellos. Es un verbo transitivo, por lo tanto le hace falta un complemento directo que es comparare. Comparare es un infinitivo y tiene doble función, como verbo y como sustantivo. Como sustantivo tiene la función, como vemos, de complemento directo del verbo principal, pero como verbo es transitivo y lleva como complemento directo el acusativo singular frumentum. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente oración. Caesar bellum cum Germanis gerere constituit. Aquí tenemos la siguiente oración. Primero vamos a identificar los verbos. Tenemos gerere, que es el infinitivo, y constituit, que es el verbo principal. Constituit está en tercera persona de singular y lo tenemos fácil en esta oración porque justo tenemos un nombre propio, que es Caesar, de modo que ya tenemos un nominativo singular. Además, como digo, un nombre propio. Caesar es el sujeto de constituit. Constituit es un verbo transitivo, por lo tanto le hace falta o necesita un complemento directo. Recordad que los infinitivos tienen doble valor, un valor como verbo y un valor como sustantivo. En su valor como sustantivo, ¿qué función hace? Pues evidentemente la de objeto o complemento directo de constituit. A su vez, como en su naturaleza verbal, es un verbo transitivo y necesita un complemento directo, que en este caso será bellum, que es un acusativo singular, haciendo la función de complemento directo de gerere. Cum Germanis, esto es un complemento circunstancial, ya que cum aquí es una preposición de ablativo. Es un complemento circunstancial de compañía, además. ¿Cómo sería la traducción? La traducción sería: César decidió hacer la guerra con los germanos. Aquí tenéis. Si queréis os lo vuelvo a repetir. El verbo principal es constituit, su sujeto es Caesar, el complemento directo es gerere, que en su función de sustantivo, o sea, en su naturaleza de sustantivo es complemento directo de constituit, y en su naturaleza verbal tienen un complemento directo que es bellum y un complemento circunstancial que es cum Germanis. Vamos a pasar a las siguientes oraciones.
La siguiente oración es magna dementia divitias petere est, sapientiam spernere. Bien, vamos a identificar primero los verbos. Aquí tenemos un infinitivo y aquí tenemos un verbo. Y aquí tenemos otro infinitivo. Lo primero es que vemos que es el verbo sum, por lo tanto vamos a entender que vamos a encontrar atributo. Necesitamos un atributo. Recordad que los infinitivos, en su doble función de verbo y de sustantivo, casi todas las funciones que hicieron anteriormente, salvo una oración creo, eran de complemento directo. Había alguna aposición y creo que había una oración en la que hacía de sujeto. Bien, pues aquí también hace de sujeto. Tenemos que darnos cuenta eso que el infinitivo también puede hacer de sujeto. No vaya a ser que algún día pues en la oración nos perdamos. Normalmente cuando hay el verbo sum, normalmente el infinitivo hace la función de sujeto. Si buscamos sustantivos o adjetivos que estén en nominativo neutro, en este caso singular porque el verbo está en singular, eso significa que el infinitivo realmente es el que hace de sujeto. Es decir, que si hay un infinitivo, lo más seguro es que el infinitivo, si hay el verbo sum, lo más seguro, el infinitivo hace la función de sujeto. ¿De acuerdo? Del verbo sum. Esta es la función del infinitivo. Con lo cual, bien, tenemos el sujeto, pero recuerda, es un verbo sum, hace falta sujeto y atributo. Bien, pues tenemos que buscar un sustantivo o un adjetivo que estén en neutro, en género neutro, en este caso en singular porque el verbo principal está en número singular. Tenemos magna dementia, que aquí es el atributo. ¿Y qué sería divitias? Bueno, pues recordemos que también es un verbo, como verbo es transitivo y necesita un complemento directo que sería divitias. Y lo mismo ocurriría aquí en la segunda parte de la oración. ¿Qué ocurre? Ocurre que esto es una construcción paralela, solo que hay partes de la oración que se eliden. En este caso se elide el verbo sum y se elide lo que es el atributo, pero se podría repetir, sería una construcción paralela. Sería magna dementia, sapientiam spernere est, pero en este caso magna dementia y est pues se eliden y solamente queda lo que es el sujeto del verbo sum también y aquí el complemento directo del infinitivo. ¿Cómo sería la traducción? Sería: es una gran locura, es una gran locura buscar riquezas. Despreciar la sabiduría. Como veis, la segunda parte se elide parte de la oración. Es una gran locura buscar riquezas, es una gran locura despreciar la sabiduría. En este caso, hay partes de la oración que ya no se repiten, de manera que solamente se dice aquello que varía y lo que se mantiene, pues ya no hace falta repetirlo. ¿Cómo se podría traducir también? Pues atendiendo al orden que aparece en latín. Sería: gran locura es buscar riquezas, gran locura es despreciar la sabiduría.
pero sería un poco hablar como Yoda, ¿vale? De la Guerra de las Galaxias. Entonces, es mejor a la hora de traducirlo hacerlo de una manera más natural, en el orden normal y corriente. Es una gran locura buscar riquezas, despreciar la sabiduría. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya servido para resolver dudas estos ejemplos de oraciones. Como siempre os digo, lo mejor es primero copiar la oración sin resolver por mí, intentarla hacer vosotros y después ver cuáles son vuestros fallos o realmente si habéis avanzado. ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya sido de ayuda. Hasta el próximo vídeo. Gracias.